Bad news is a part of everyone's life. We are given bad news from our family, from school, from work, from seemingly all corners of the world. Pick up a newspaper, watch the news. Bad news. Seemingly everywhere. One experience perhaps we've all had is to express anger or disappointment at the one who shares with us the bad news. An individual tells you that someone has died, or that you're sick, or that you've lost your job. Someone tells you about the latest crime in your neighborhood, or that war has broken out in the Ukraine. They are the bearer of bad news. They are the messenger. It's a common human experience to get mad at the messenger. We get mad at the one who brings the bad news. We have an expression for it: don't shoot the messenger. Hermanos y hermanas, las malas noticias son parte de la vida de todos. Recibimos malas noticias de nuestras familias, de la escuela o de trabajo. Simplemente tomen un periódico, miren las noticias o entren a las redes sociales y tendrán malas noticias. Están por todas partes. Una experiencia que tal vez todos hemos tenido es que expresar enojo con quien comparte con nosotros las malas noticias. Una persona que les cuenta que alguien ha fallecido, o que está enfermo, o que lo han despedido de su trabajo. Alguien les comenta del último crimen en su vecindario, o de que ha estallado la guerra en Ucrania. Son portadores de malas noticias. Ellos son los mensajeros. Es una experiencia humana común enfadarse con el mensajero. Nos enfadamos con el que trae las malas noticias. Tenemos una expresión: no le disparan al mensajero. But in the case of Good Friday, for Jesus Christ and the good news that he brings, the messenger is also the message. But Christ's message was not good news for everybody, and so they killed him. The good news of Jesus Christ was not good news for the religious leaders of the day who wanted to keep everything as it was. They did not believe that he was the Messiah. The good news of Jesus Christ was not good news for those who wanted the old law to stay in place. They did not want to usher in a new era of truth and beauty and goodness that Christ was bringing. And so they killed him. Pero en el caso de Viernes Santo para Jesucristo y la buena noticia que él trae, el mensajero también es el mensaje. Pero el mensaje de Cristo no era una buena noticia para todos y por eso lo mataron. Las buenas nuevas de Jesucristo no eran buenas noticias para los líderes religiosas de la época que quieren mantener todo como estaba y no creían que él era el Mesías. Las buenas nuevas de Jesucristo no fueran buenas noticias para aquellos que quieren que la antigua ley permaneciera en su lugar. No quieren marcar el comienzo de una nueva era o de la verdad, la belleza y la bondad que Cristo estaba trayendo, y por eso lo mataron. But most especially, the good news of Jesus Christ was not good news for Satan. An ancient text tells us that Christ covered death with shame and cast the devil into mourning. That's right. Christ's death meant that death was conquered.
So for Satan, who wants us all to live lives of sin and who wants us all to die, Christ's death was the worst thing that could happen. He was the message and the messenger. He is the message and the messenger. Christ's message to us on this Good Friday is quite simple. We are loved. You are loved. The message is that you are loved infinitely. As many saints have said, if you were the only person who ever lived, Christ would have died just for you. Good Friday would have happened just for you. Pero más especialmente las buenas nuevas de Jesucristo no fueron buenas noticias para Satanás. Un texto antiguo nos dice que Cristo cubrió de vergüenza la muerte y puso de luto al diablo. Así es, la muerte de Cristo significó que la muerte fue conquistada. Entonces, para Satanás, que quiere que todos viviremos una vida de pecado y quiere que todos muriéramos, y la muerte de Cristo fue lo peor que lo pudo pasar. Él fue el mensaje y el mensajero. Él es el mensaje y el mensajero. El mensaje de Cristo para nosotros en este Viernes Santo es que somos amados. Somos amados. El mensaje es que usted es infinitamente amado. Si usted fuera la única persona que alguna vez viviera, Cristo habría muerto solo por usted. Este es el mensaje y Él es el mensajero. En este día en que conmemoramos su muerte, cuando besamos la cruz en la que murió por nosotros, cuando nos sumergimos más profundamente en el misterio de su amor, espero que nunca olvidemos el mensaje proclamado en este lugar y en todo el mundo por la iglesia que Él fundó, que la muerte ha sido vencida, que contra el poder de Cristo el pecado no puede permanecer, que el diablo se ha puesto de luto porque la vida es victoriosa. Este mensaje es para nosotros, es para todas las personas. Cristo murió para liberarnos. Cristo murió para salvarnos. This is the message, my friends, and He is the messenger. On this day when we commemorate His death, when we kiss or reverence the cross on which He died for us, when we enter more deeply into the mystery of His love, I hope we never forget the message proclaimed in this place and throughout the world by the church He founded, that death has been conquered. That against the power of Christ, sin cannot stand. That the devil has been cast into mourning because life is victorious. This message is for us. It is for all people. Christ died to set us free. Christ died to save us.